¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar el teorema del serrucho. Vamos a formular el teorema y hacer la demostración. ¿Sí? Teorema del serrucho. Consideremos la siguiente gráfica. Tenemos dos rectas que son paralelas, recta L1 y L2. Y aquí dentro tenemos una imagen parecida a la de un serrucho. Entonces, tenemos tres ángulos que están aquí, ¿no es cierto? Tenemos el vértice que está a la izquierda y el ángulo se está abriendo hacia la derecha. El vértice está a la izquierda y el ángulo se abre a la derecha, y acá abajo de lo mismo, ¿no es cierto? El vértice está a la izquierda y el ángulo se abre a la derecha. Podemos llamarlos esos ángulos alfa, beta y teta respectivamente, ¿no es cierto? Entonces, observemos que esos ángulos se están abriendo hacia la derecha, ¿no es cierto? Tanto alfa, beta y teta. De manera similar podemos hacer lo mismo hacia la izquierda. Tenemos aquí el ángulo 1 y el ángulo 2, que en cambio se están abriendo hacia la izquierda, ¿no es cierto? De manera similar, tenemos el vértice a la derecha y el ángulo se abre hacia la izquierda. El vértice a la derecha y el ángulo se abre hacia la izquierda. El teorema me dice lo siguiente. La suma de los ángulos alfa, beta y teta que se abren hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos 1 y el ángulo 2 que se abren hacia la izquierda. A continuación vamos a mostrar una demostración parcial de este teorema. Como ejercicio práctico, ustedes en su casa pueden hacer la demostración de todo este teorema, que es bastante similar. Ahí tenemos el ejercicio. Entonces, tenemos dos rectas que son paralelas. No se olviden, necesitamos que las rectas sean paralelas para que el teorema pueda cumplirse. Tenemos dos rectas que están así, rectas oblicuas, ¿no es cierto? Se han formado ángulo 1, alfa y el ángulo 2. El teorema de serrucho se aplica solamente cuando están dentro de las paralelas. En este caso, en la parte exterior de aquí de la paralela no importa, no nos interesa en este ejercicio, ¿sí? Listo, entonces. Vamos a llamar L1 y L2 a estas rectas. Entonces, número 1, L1 es paralela a L2. ¿Por qué? Por hipótesis, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hemos hecho algunas demostraciones de los teoremas haciendo construcciones justamente con rectas paralelas para aplicar los ángulos que están comprendidos entre rectas paralelas. En este teorema también vamos a aplicar la misma idea. Si no vieron esos videos, voy a dejarles en una parte de acá arriba para que puedan acceder a ese video. Entonces, tenemos aquí este vértice y podemos hacer una construcción de una recta paralela. La podemos llamar L3. Pero L3 debe ser paralela tanto a L1 como a L2. Entonces anotemos eso. L3 es paralela a L1 y paralela a L2. ¿Por qué? Por construcción. ¿Qué es lo que pasa con este ángulo alfa? Se han formado dos partes, ¿no es cierto? Puede ser ángulo 3 y ángulo 4. Mucho cuidado. Aquí no estamos diciendo que el ángulo 3 es igual al ángulo 4. Podría darse el caso que sean iguales, pero no necesariamente. Hay que tener cuidado con suponer cosas que no son. Entonces, de manera general vamos a decir que son ángulos diferentes, esas dos partes, ángulo 3 y ángulo 4. Entonces, este ángulo alfa sería la suma del ángulo 3 más el ángulo 4, ¿no es cierto? Anotemos eso, por suma de ángulos. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Como la recta L1 era paralela a L3, entonces, ¿qué pasa con el ángulo 1 y el ángulo 3? Esos ángulos son alternos internos. Recordemos, los ángulos alternos internos son aquellos que tenemos aquí dos rectas paralelas, ¿no es cierto? Y aquí cortadas por una secante. Deben estar alternando la secante, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y deben estar dentro de las rectas paralelas. Entonces los dos ángulos son iguales, alternos internos. De manera similar con el ángulo 4 y el ángulo 2. Son alternos internos, entonces son iguales. Listo. Entonces, finalmente, si alfa es igual a 3 más el ángulo 4, podemos reemplazar como el ángulo 3 es igual al ángulo 1 y el ángulo 2 es igual al ángulo 4, finalmente reemplazando nos quedaría que alfa es igual a la suma de los ángulos 1 más el ángulo 2. Y ahí estaría la demostración del ejercicio. Ahora, para hacer la demostración del teorema completo, se debe seguir la misma estructura. Pero vamos a considerar lo siguiente.
Voy a tomar aquí en este vértice una construcción de una recta paralela. Voy a tomar aquí este vértice una construcción de esta recta paralela. Y voy a tomar aquí en este vértice otra recta paralela. Vamos a aplicar la misma demostración que hicimos en el ejercicio anterior para cada una de las partes. Y luego simplemente vamos sumando. Y así tendríamos la demostración de todo el teorema. Ese ejercicio pueden hacerlo en su casa. Si tienen alguna dificultad, pueden dejarme aquí abajo en los comentarios para poder explicarles un poco más. Espero que les siga yendo muy bien. Muchas gracias por visitar mis videos. Próximamente voy a subir videos solamente con ejercicios. Nuevamente, como mencionaba, voy a tomar como referencia el libro de geometría de Gonzalo Calvache que se utiliza en la Politécnica Nacional y en algunas universidades, incluso colegios dentro del país. Espero que les haya servido el video y muchas gracias por visitarme.